Hola Cartagena, hoy nos encontramos desde la Plaza Mayor de la ciudad, la famosa Plaza o Parque de Bolívar. Y es que en el Día Internacional del Turismo, nuestra ciudad hoy está celebrando la Noche del Patrimonio, razón por la cual los museos de nuestra ciudad heroica están abiertos al público. Empezaremos este maravilloso recorrido exactamente por el Palacio de la Inquisición, una maravillosa obra de la época colonial, a través de la cual se construyó en 1770 el Tribunal de la Inquisición aquí, en Cartagena de Indias. Un tribunal encargado de investigar y juzgar todas las conductas que eran contrarias a la fe católica, es decir, juzgar las herejías y perseguir a esos famosos brujos, herejes, zánganos que rodeaban todo lo que era la Nueva Granada. Lo primero que tenemos que resaltar es que desde 1953 la sede del Palacio de la Inquisición alberga el Museo Histórico de Cartagena de Indias, un lugar maravilloso donde podemos conocer no solo la historia colonial y republicana de la ciudad, sino también toda la historia precolombina y por supuesto toda la oscuridad de lo que significó el funcionamiento de la Inquisición española en tierras americanas. Acompáñanos a este maravilloso recorrido y descubrirás todo ese mundo inquisitorial en el que estaba sumida la Cartagena de Indias de los años 1600. La primera parte de nuestro recorrido inicia aquí, exactamente debajo de lo que se conocía como la Ventana de la Denuncia, lugar en donde todas las personas que habitaban la Cartagena de Indias de la época colonial podían denunciar ante el Tribunal del Santo Oficio o de la Santa Inquisición la presunta comisión de cualquier herejía que se presentara en estos territorios. Iniciábamos con una nota que se introducía exactamente allí, en la Ventana de la Inquisición, y el proceso inquisitivo automáticamente comenzaba en secreto. La persona solamente tenía conocimiento de que se había iniciado ese proceso inquisitorial cuando era capturada para ser sometida a las famosas ordalias o pruebas de Dios o pruebas de la Inquisición, la cual podía demostrar su inocencia y así evitar que fuese torturada. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la Cámara de Tormentos y los demás métodos de tortura implementados por el Santo Oficio. Justo en estos momentos nos disponemos entonces a hacer ingreso a lo que es conocido hoy como el Museo Histórico de Cartagena de Indias, en la sede del Palacio de la Inquisición. Edificación construida en 1770 para que funcionase el Tribunal del Santo Oficio o de la Santa Inquisición Española, aquí en tierras americanas. Aprovechando que estamos en la noche del patrimonio, vamos a mostrarle a todos ustedes un pedacito de no solo la belleza arquitectónica de este palacio histórico y museo cartagenero, sino mostrarte los métodos de tortura a los que eran sometidos los llamados herejes que eran investigados y juzgados aquí en Cartagena por la Santa Inquisición Española. Aquí podemos observar a manera de línea histórica a través del tiempo las fechas exactas desde que comenzó el Santo Oficio en la ciudad de Cartagena de Indias. Es el momento en que el rey Felipe III expidió la cédula de fundación del Tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias, el 25 de febrero de 1610. Vemos cómo hacia el 11 de noviembre de 1811 la Inquisición fue suspendida a consecuencia de los movimientos independentistas que surgieron aquí en Cartagena de Indias, que dieron lugar a la independencia de Colombia. Y bueno, llegamos a la Cámara de los Tormentos, uno de los sitios más siniestros de este palacio porque es donde se concentran algunas de las herramientas de tortura como el potro español o el peso de las brujas o garrucha, en donde se tenía la confesión de estos herejes a través de las torturas y por medio de sus verdugos. Eran muchos los delitos que eran juzgados por el Santo Oficio, o lo que se conocía como la herejía, lo contrario a la fe católica.
Habían delitos contra la dignidad del sacerdocio y de los sagrados votos, delitos contra la fe y la religión, la censura de publicaciones, contra las buenas costumbres y la moral, así como los libros prohibidos. Aquí observamos una muestra de todos esos libros de libres pensadores que en esos momentos atentaban contra lo que la fe católica adoctrinaba en estos territorios de la Cartagena de Indias. Y los métodos para lograr la confesión o métodos de tortura, que por supuesto atentaban contra la dignidad humana, que en esas épocas no existía el concepto de derechos humanos. Y a través del famoso auto de fe, el Tribunal del Santo Oficio condenaba a estas personas inocentes que presuntamente atentaban contra la fe católica a morir indignamente bajo los más tortuosos momentos en este siniestro lugar. Es importante que conozcamos que todos estos oficios santos, conocidos como la Inquisición, y sus posteriores autos de fe, fueron creación de Fray Tomás de Torquemada, quien se encargó de dar las instrucciones a los tribunales del Santo Oficio, y por supuesto el de Cartagena de Indias no fue la excepción. De esta manera, el Santo Oficio surge como consecuencia de la aparición de todos esos movimientos que atentaban contra la Iglesia Católica, más conocidos como los herejes. Aquí podemos observar también pinturas típicas de la época de la Inquisición, en donde la religión y la política se entrelazaban para decidir sobre las vidas de los habitantes de la Cartagena de Indias de los años 1600 y 1700. ¿Y quiénes eran los herejes? No eran más que aquellos que no pertenecían y no profesaban la fe católica. Judíos, brujos, curanderos, eran algunos de las múltiples personas que eran sometidas por el Santo Tribunal, así como las mujeres libre pensadoras y que profesaban quizá las religiones o las prácticas culturales ancestrales de las comunidades negras y africanas e indígenas que habitaban esta Cartagena de Indias. Muchas de las personas que eran sentenciadas por la Santa Inquisición eran consideradas librepensadoras, hechiceras, como María Ramírez, habitante de Cartagena y acusada a sus 41 años por ser hechicera. Brujas, brujos, practicantes de otras religiones como los protestantes eran considerados herejes. Por lo que todas las personas que habitaban estos territorios estaban obligadas a profesar la fe católica y por supuesto a la Virgen de la Candelaria, quienes los españoles nombraron como patrona de esta ciudad. Exactamente a mis espaldas podemos observar una pequeña muestra original de lo que era un atrio de juzgamiento inquisitorial. Y en este punto del recorrido te voy a enseñar de que no solamente en Cartagena de Indias había un tribunal del Santo Oficio, toda vez
que en México y en Lima, Perú, existían otros 2 tribunales que se encargaban de investigar y juzgar todas estas presuntas herejías que se cometían aquí, en territorio americano. Absolutamente majestuoso, educativo, todas las muestras artísticas que aquí podemos encontrar. Y se mezcla el pasado. Y es que esas prácticas espirituales que eran contrarias al catolicismo eran investigadas y condenadas. Personas que se dedicaban a leer el tarot. Aquí tenemos muestra de esas prácticas que eran muy comunes debido a la mezcla étnica, cultural y ancestral de negros e indígenas. Creencias en pócimas de la naturaleza igual eran tenidas como hechicería, porque eran contrarias a la religión católica y a lo que debían venerar. Y uno de los métodos de tortura más siniestros era conocido como el aljibe. Aquí se encuentra un pozo a través del cual la persona era torturada, azotada y luego era llevada al interior de un pozo lleno de agua. Era obligada a confesar sus presuntas herejías dentro de este aljibe. Allí en el fondo era atada de manos y pies, dejada a la intemperie mientras el agua caía y se iba llenando poco a poco hasta quedar sin respiración para poder lograr la confesión. Y luego de pasar por todo ese proceso inquisitorial tortuoso, una de las condenas más siniestras, la famosa guillotina, una hija de la Revolución Francesa cuya primera víctima, la reina María Antonieta de Habsburgo, reina de Francia y consorte de Lorena, fue la primera persona en ser guillotinada. Aquí en Cartagena de Indias también había una sangrienta guillotina. Y no podíamos irnos de esta visita al Palacio de la Inquisición sin visitar, después de observar todo ese oscurantismo, la sala de derechos humanos. Me hubiese encantado mostrarte la Cámara de los Tormentos, pero por cuestiones de logística se encuentra sellada. Así que veamos un pequeño recorrido sobre finalmente cómo los derechos humanos terminaron por ilustrar y ese renacimiento llegó a nuestra ciudad Cartagena de Indias para borrar un poco ese pasado sangriento y oscuro de lo que fue la Santa Inquisición española en estos territorios. Y como suele ocurrir con la vida de nosotros los reos, nadie supo que fue dividida luego del tercer proceso. De lo que sí pueden estar seguros es de que no pasé por las llamas de la hoguera como lo hubiese querido el licenciado Domingo Vélez de hace años. Bien amigos, esto fue Miguel David Cruz García Podcast en Conversando con Miguel, mostrándote la visita al Palacio de la Inquisición, porque nuestra historia y cultura hacen parte de nuestro presente.